Buenos días, mi nombre es Héctor Aguillón, soy doctor en Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y voy a hacer una ponencia sobre la oportunidad de negocio que existe como consecuencia del uso de la inteligencia artificial. Hay que señalar que la inteligencia artificial ha sido quizás pues, la mayor irrupción que ha existido en el siglo XXI como consecuencia de las nuevas tecnologías, quizás de Internet o pues, de las redes sociales tan en boga hoy día. No ha habido una novedad tan importante. Hay que señalar además que bueno, pues hay además un horizonte de crecimiento bastante considerable. Es cierto que hay algunos ciudadanos, incluso algunos profesionales, que bueno, son un poco pesimistas y consideran que a corto plazo esta nueva tecnología va a suponer una pérdida de puestos de trabajo, va a suponer incluso que los robots o que esta inteligencia artificial nos pueda sustituir en el desempeño del ejercicio profesional. Y los que son más optimistas ven en esta nueva tecnología una cierta oportunidad para poder progresar y poder facilitar el ejercicio concreto de la profesión. También, evidentemente, constituye una tecnología que va a servir para facilitar la vida diaria de los ciudadanos y las personas. Precisamente sobre de qué manera va a incidir la inteligencia artificial en el ejercicio profesional de la abogacía es sobre lo que va a versar esta ponencia. En primer lugar, como objetivos, pues, determinar qué consiste la inteligencia artificial, para diferenciar otras cosas que se pueden parecer, pero no es lo mismo. En segundo lugar, se van a tratar de analizar las diferentes actuaciones profesionales del día a día del abogado, de tal manera que se pueda conocer qué es lo que hace un abogado y de qué manera esa actuación podría ser auxiliada o realizada por inteligencia artificial. Y en tercer y último lugar, se van a exponer también no solo los beneficios, sino sobre todo los riesgos que conlleva el uso de esta inteligencia artificial, de las herramientas basadas, mejor dicho, en esta inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver entonces, por tanto, un poco qué es esto de inteligencia artificial y vamos a ver de qué manera podemos utilizarla en nuestro ejercicio profesional. Hay que decir que la inteligencia artificial ha sido bastante utilizada con carácter general en nuestra vida cotidiana. Y así es como se introdujo en la sociedad y cómo se han empezado a descubrir diferentes aplicaciones. La inteligencia artificial, como digo, tiene una aplicación en todos los sectores, desde el ámbito del software, pues por ejemplo en el caso de los asistentes de voz, Alexia, o Siri en los teléfonos, pero también en la implantación en hardware, como por ejemplo pueden ser los robots, los drones automatizados, los coches automáticos, etcétera, etcétera. Bien, es tan la importancia que tiene esta inteligencia artificial y los usos tan diferentes que se le puede dar, que de hecho la Unión Europea ha realizado desde ya el año 2017, 2018 sobre todo, ha empezado a dictar normas y propuestas con objeto no tanto de regular o de determinar cuáles son los posibles usos, sino sobre todo más por la vertiente de la seguridad y por tanto de establecer medidas con objeto de poder proteger, con objeto de poder lograr que no existan esos riesgos que en algunos casos veremos que son ciertamente elevados. ¿Qué se entiende por la inteligencia artificial? Bueno, pues el artículo 3, por ejemplo, de la propuesta de reglamento del año 2021, que aún no está en vigor y que sigue un poco la línea que tenía esta comunicación del año 2018, lo define como un sistema que va a mostrar un comportamiento inteligente a través del análisis del entorno y tomando medidas para poder lograr objetivos específicos. Se puede basar únicamente en software o puede estar implementado en hardware. Hay que señalar, además, que la inteligencia artificial tiene una doble vertiente o ha tenido una doble consideración. La inteligencia artificial débil, que simplemente se encarga de ese análisis de los datos, pero no realiza un aprendizaje al respecto, no realiza
una toma de decisiones de forma autónoma e independiente, y luego la inteligencia artificial fuerte, que es la que se considera que sí va a tener la capacidad de aprendizaje y, por tanto, de tomar decisiones de forma autónomas e independientes al control humano. Bien, una vez visto esto, vamos a ver ahora cuáles son los concretos usos que se le podría dar en el ámbito del ejercicio profesional. Y para eso tenemos que saber un poco qué es lo que desarrollan los abogados de forma habitual. Es cierto que existen muchas o múltiples utilidades. Por ejemplo, los abogados se encargan durante mucho tiempo de la jornada en buscar información en bases de datos, como pueden ser, por ejemplo, pues, las bases de datos de jurisprudencia, pues en CENDOG, o en Westlaw, o en el derecho, o en la ley, y también se encargan de buscar mucha normativa. Y además se encargan de leer pues abundantes artículos y abundantes libros y doctrina para poder plantear y poder enfocar los casos que les pueden plantear sus clientes. Bueno, esta labor ha sido ya bastante utilizada por parte de los grandes despachos a través de los paralegales, de los asistentes paralegales. Y precisamente ahí es donde han visto una oportunidad estos grandes despachos, porque van a empezar a sustituir a estos asistentes paralegales por sistemas de inteligencia artificial, porque son capaces, evidentemente, de realizar grandes análisis de datos en prácticamente segundos. Y eso, lógicamente, pues supone un ahorro considerable, aunque veremos que no es oro todo lo que reluce cuando hablemos de los riesgos. Y, por tanto, pues no hay que echarse las manos a la cabeza a la hora de determinar que quizás no existan ya más asistentes paralegales, porque siempre van a tener que realizar ciertas funciones. Bien, hay que distinguir, como he dicho, lo que supone realmente la inteligencia artificial, que es un sistema basado fundamentalmente en sistemas de análisis de datos de grandes bases de datos, de lo que es simplemente ese conjunto de bases de datos que sería el Big Data. Entonces, no hay que confundir la inteligencia artificial con el Big Data o los datos masivos que pueden existir en Internet. En definitiva, la inteligencia artificial vendría a ser un poco como el bibliotecario, que se encarga de determinar o de buscar esa información en un universo que es el mundo correspondiente de los datos, que cada vez van creciendo de forma exponencial. Bien, además, los abogados también se encargan no solo de llevar a cabo esa búsqueda de sentencias o de leyes, sino de redactar documentos. Pueden redactar contratos, pueden redactar demandas, pueden redactar recursos. Bueno, y esto también puede ser realizado por la inteligencia artificial. Evidentemente, aquí sí que existe algún cierto matiz. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, los contratos o las demandas deben ser necesariamente una revisión bastante detallada. No son pocos los casos en los que, por el momento, ha habido bastantes errores a la hora de plasmar en un contrato, por ejemplo, o a la hora de plasmar en una demanda, pues la información extraída por parte de la inteligencia artificial. Por eso, necesariamente, aunque me va a ayudar para poder hacer, por ejemplo, el esquema o el esqueleto de ese contrato y saber un poco cuáles son las cláusulas normales y habituales que no me puedo olvidar, o en una demanda, por ejemplo, para hablar de los requisitos formales, pero también, como digo, luego es necesario que exista una persona, un abogado, un profesional que se encargue de revisar de forma detallada esa información propuesta o facilitada por la inteligencia artificial. Bien, además de eso, también los abogados se encargan de llevar a cabo interrogatorios a testigos, plantean interrogatorios a testigos o plantean el interrogatorio a la parte o a la otra parte, presentan escritos a través de Internet, por ejemplo, a través del Internet, redactan correos a compañeros o a procuradores o a los clientes, negocian. Bueno, pues hay, como digo, una serie de actuaciones que sí que quedan al margen, están fuera, podemos decir, de la posible actuación de esta inteligencia artificial. Y eso es así porque no cabe la posibilidad de redactar un interrogatorio a un testigo o a la parte correspondiente por parte de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es preciso llevar a cabo un conocimiento muy específico de esa persona, de cómo puede reaccionar la persona, y esos rasgos quizás más humanos o más emocionales no los puede plasmar una inteligencia artificial. En cuanto al tema de presentar los escritos a través de Internet, a través del Exnet, nada me gustaría más que poder quitarme esta
tediosa tarea burocrática con una plataforma que funciona realmente mal y que genera muchos problemas a la hora de presentar los escritos si me equivoco al poner una coma o al poner un acento o al poner un guión. Porque, como digo, es bastante rígida esta plataforma de correo que nos comunica con los juzgados. Y eso tampoco lo puede hacer la inteligencia artificial. Por otra parte, tampoco el hecho de redactar contratos o te pueden cortar los correos a los compañeros o a procuradores o clientes. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es preciso que no sea un correo excesivamente formal, sino que y vamos a introducir pues, ciertas cuestiones que me interesa, por ejemplo, cuidar muy mucho las palabras o los términos concretos que vamos a utilizar. Y muchas veces pues, habrá que hacer alusión a cuestiones personales o a cuestiones de reuniones anteriores, etcétera, etcétera. Eso, como digo, también puede quedar al margen del uso de la inteligencia artificial. Por otra parte, en cuanto a los riesgos, porque no todo lo que rodea a la inteligencia artificial podemos decir que es positivo. Hay bastantes riesgos derivados fundamentalmente del uso concreto de la tecnología. Y eso es precisamente lo que la Unión Europea pues, trata de regular en esta materia. Hay una clasificación de riesgos, desde los riesgos excesivos, intolerables, hasta los altos riesgos y pasando por los riesgos nimios. Y como digo, pues, los riesgos más importantes son aquellos que afectan, por ejemplo, a la seguridad o a la vigilancia o al control de los datos. Imaginen ustedes el control de un coche que es conducido por la inteligencia artificial. Y si ese coche de repente pues, pierde el control y pues, no hace lo que tiene que hacer. En esos casos, como digo, puede haber incluso riesgos para la vida de una persona. O el control de las máquinas de un hospital. Bueno, pues como digo, son riesgos que afectan a la seguridad. Pero también existen riesgos en cuanto al tema de la protección de datos, por ejemplo, que es quizás una de las cuestiones que más preocupa a los abogados y también a otros profesionales, así como a la ciudadanía. El hecho de que exista a través de este sistema de inteligencia artificial la posibilidad de captar datos. Ha habido recientemente supuestos en los cuales Alexia ha estado bajo el ojo de la crítica precisamente por estar grabando conversaciones que existían dentro del domicilio y reconocido por propios trabajadores de la empresa. Bueno, pues eso no puede ocurrir en el caso de los abogados que tenemos un deber de confidencialidad, un secreto profesional elevado. No podemos tener el riesgo de que esos datos salgan a la luz y sean conocidos por terceras personas. Además, hemos dicho que también existe otro riesgo en cuanto a la fiabilidad de los resultados. Ha habido supuestos de abogados que han utilizado la inteligencia artificial para poder extraer sentencias y esas sentencias que luego se utilizaban en un tribunal no eran realmente acertadas. Se referían a cuestiones distintas. Eran bueno, pues precedentes judiciales falsos. Y eso pues, tiene también un grave perjuicio. Evidentemente, también existe. Y lógicamente, eso supone que es más difícil de detectar, porque yo me amparo o yo me baso precisamente en que la inteligencia artificial me va a ayudar para no tener que buscar las sentencias. Si luego tengo yo que ir revisando sentencia por sentencia, pues el tiempo que gano lo pierdo por otro lado. Evidentemente, también existen problemas importantes en materia de ciberseguridad, en materia de hackeos de estas medidas. Existe otro riesgo también en cuanto al tema de medioambiental, porque supone un alto consumo de energía. Y por último, existen importantes riesgos éticos. Los riesgos éticos en el uso de una inteligencia artificial que, por una parte, puede suponer, como digo, la sustitución de los profesionales y, por otra parte, en cuanto a la posibilidad de que existan ciertos sesgos discriminatorios que atentarían contra la dignidad de las personas en cuanto a toma de decisiones sin tener en cuenta el principio de igualdad. Bueno, en definitiva, como digo, pues sí creo que sea una tecnología que se deba utilizar, que es importante, pero que va a facilitar, evidentemente, la labor de los profesionales, pero, como digo, de momento hay que tomarla con ciertas cautelas. Evidentemente, adoptar las medidas correspondientes de control y de revisión y, sobre todo, que se adopte, como se ha hecho en España, una autoridad de supervisión para que pueda vigilar y controlar que no se produzcan ningún tipo de problemas al efecto. Con esto doy por terminada mi intervención. Espero que les haya servido. Muchas gracias y hasta el próximo día.